Empezamos en 2 minutos, ¿me escuchan? Perfecto, ok. 2 minutos y empezamos. Bueno, creo que podemos empezar. ¿Me escuchan? ¿Y se ve la presentación? Perfecto. Bueno, voy a alterar un poquito el orden hoy día porque el lunes recién voy a presentar glomerulopatías, ¿ya? Es un tema más larguito. Entonces vamos a presentar hoy 2 temas: patología tubular renal tubular e intersticial y patología vascular renal también, obviamente. Empezaremos con este tema, que es patología renal tubulointersticial o tubular e intersticial, que clínicamente es responsable de gran parte de los casos de insuficiencia renal aguda. Probablemente sea la principal causa, si no es también las enfermedades prerenales, que también pueden ser causantes de insuficiencia renal aguda, como las posrenales. Pero entre las causas intrarrenales, o sea, del parénquima renal primario, la causa más probable de insuficiencia renal aguda es la patología renal tubular e intersticial, casi con certeza, ¿sí? Y esta patología puede tener diferentes causas, entre las cuales están las infecciones, la isquemia y también los trastornos tóxicos y metabólicos, que son justamente los que vamos a abordar. Y a continuación abordaremos también la patología intersticial primero, que compromete los túbulos en forma secundaria, ¿sí? Entonces, justamente hablando de eso, las enfermedades tubulares son lesiones inicialmente isquémicas o tóxicas producidas por cambios isquémicos o tóxicos que conducen eventualmente a la necrosis tubular aguda. Las reacciones inflamatorias de los túbulos y el intersticio conducen a la nefritis tubulointersticial, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de tubulitis y la necrosis tubular aguda, y aquí hablamos, cuando ya hay compromiso intersticial concomitante, de la nefritis tubulointersticial. Es muy frecuente que las tubulitis se acompañen posteriormente de nefritis intersticial, y lo mismo, las nefritis intersticiales de inicio pueden posteriormente complicar la patología tubular, ¿no? Pueden complicarse con patología tubular.
Pero en principio la mayor causa de lesiones tubulares son isquémicas o tóxicas y la principal causa de las enfermedades intersticiales son inflamatorias, aunque como vale la pena repetir, muy frecuentemente se comprometen tanto túbulos como intersticio, ¿sí? Y hablamos de nefritis túbulo-intersticial. Estas enfermedades van a determinar un deterioro grave, pero potencialmente reversible de la función del epitelio tubular causado por isquemia o por lesiones tóxicas y provocar la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Como les decía, la mayoría también comprometen el intersticio. Vamos a empezar con la necrosis tubular aguda, que es generalmente de carácter isquémico, es más común que la nefritis por causas tóxicas. Consiste en una rápida disminución o pérdida de la función renal, con progresivo incremento de la creatinina sérica asociada a oliguria. Un signo importante de la isquemia y de la necrosis tubular aguda es la oliguria, y puede también cursar con proteinuria y está por lo general producida tras una hipovolemia súbita, secundaria, por ejemplo, a hemorragias graves, infarto de miocardio con choque cardiogénico o cualquier tipo de choque en última instancia, ¿sí? Hay una fase oligúrica, algunas no llegan a ser anurias, pero la oliguria es el signo, decíamos, más importante. Inicialmente se produce por colapso circulatorio y posteriormente por obstrucción del flujo de salida por células descamativas, la famosa tubulorexis, ¿ya? Que obstruye parcialmente, por lo menos, el flujo tubular de salida. Bien, hablemos entonces de la isquémica, de la necrosis tubular aguda isquémica, que resulta, decíamos, de la reducción de la perfusión renal, perfusión tisular renal. Está, por lo tanto, generalmente asociada a causas que provocan hipotensión sistémica, ¿sí? El epitelio tubular, hay que decirlo, es altamente sensible a la hipoxia. ¿Por qué? Por la elevada tasa de actividad metabólica, de consumición de energía y por la presencia de numerosos orgánulos en el citoplasma. Orgánulos relacionados con la absorción, la secreción, el transporte, etc. Y hay, por lo tanto, disminución de la producción de energía, ATP, que es necesario justamente para esta importante actividad metabólica tubular, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más importantes de isquemia y potencialmente de la necrosis tubular aguda secundaria que provoca histológicamente la tubulorexis? Pues tenemos la hemorragia masiva, el choque séptico, las quemaduras graves que cursan también con choque por deshidratación y cualquier tipo de deshidratación, cualquier causa que condicione deshidratación más bien. Tenemos entonces la diarrea prolongada, un síndrome urémico, por ejemplo, puede dar este tipo de patología, la insuficiencia congestiva cardíaca, que disminuye el flujo, la perfusión tisular periférica, y la redistribución de volumen cuando hay, por ejemplo, secuestros de gran cantidad de líquido por una pancreatitis, por una peritonitis y algunos otros tipos de retención de líquidos. La morfología. La morfología nos va a facilitar la comprensión este esquemita. Este esquemita que, como vemos aquí, está el corpúsculo renal de Malpighi, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, ¿no? Entonces, en la necrosis tubular aguda de causa isquémica, la lesión es principalmente de esta porción, de esta zona de lesión, ¿ya? Pero no es tan continua como la tóxica, es discontinua, como vemos en este dibujo esquemático, ¿sí? Macroscópicamente, los riñones son grandes, edematosos y pálidos, principalmente en la zona cortical. Hay necrosis segmentaria e irregular de las células tubulares. Esto es lo que se llama daño tubular saltatorio distal más destacado, ¿ya? Más destacado esta porción distal.
En la tóxica es más proximal. Hay rotura de la membrana basal, de los túbulos contorneados proximales y distales, sobre todo, y concomitantemente fenómenos regenerativos posteriores, ¿sí? Este proceso de rotura de la membrana basal y de necrosis va a permitir que hayan cilindros hialinos pigmentados y de mioglobina que se meten a la luz tubular y que se expulsan y pueden provocar obstrucción, ¿no? La nefrotóxica es menos frecuente, pero más importante, más grave. Obviamente no hay un solo nefrotóxico, ¿no? Por lo tanto, es un conjunto de entidades donde hay necrosis del epitelio de los túbulos producidos por la ingestión, inhalación o la inyección de sustancias tóxicas de los más diversos orígenes, como por ejemplo lesiones inducidas químicamente, células tubulares preferidas susceptibles como diana para ciertas toxinas por su elevada tasa de actividad metabólica. Otra vez mencionamos la elevada tasa de actividad metabólica y el consumo de energía. Y las toxinas pueden alterar la ruta oxidativa u otra vía metabólica. ¿Cuáles son los principales agentes para esta nefrotoxicidad y posterior necrosis tubular aguda? Pueden ser productos endógenos, pueden ser metales pesados, fármacos y otras toxinas. Entre los productos endógenos, importante es la hemoglobinuria, ¿sí? Por ejemplo, tras la hemólisis, por ejercicio fuerte o por hemólisis posttransfusional. La mioglobinuria por rhabdomiólisis, lesión por aplastamiento, por ejemplo, pero también en los ejercicios exagerados sin estar adiestrado el músculo, ¿no? Metales pesados como plomo, mercurio, cisplatino, que se utilizan como tratamiento. El mercurio es tóxico, ya no se utiliza, el plomo tampoco debe ser utilizado, incluso en cañerías. Los fármacos, como cloroformo y tetracloruro de carbono, son los que más frecuentemente producen estas lesiones. Otras toxinas como paraquat, fenol, etilenglicol y algunos hongos venenosos producen también nefrotoxicidad y potencialmente necrosis tubular aguda. Y como ven en esta fotografía o en este dibujo esquemático primero, la lesión es proximal, continua. Claro que pueden haber otros foquitos discontinuos y hay una característica fundamental que es la vacuolización. Miren, estas células tubulares parecen células en anillo de sello o células adiposas incluso, ¿no? Esto es lo característico entonces de la necrosis tubular aguda por toxinas, ¿sí? La vacuolización del epitelio de los túbulos renales. Clínicamente, la necrosis tubular aguda evoluciona en varias fases. Tiene una fase de inicio, una fase oligúrica, una fase de poluria, una fase poliúrica final y su posterior restablecimiento. Es importante aquí, la historia natural puede ser significativamente diferente con la participación de la medicina, ¿sí? Una cosa es la historia natural, una necrosis tubular aguda de cualquiera de las causas, isquémica o tóxica. Sin tratamiento médico hay mayor posibilidad de insuficiencia renal duradera y eventualmente crónica, pero con un buen manejo la norma es el restablecimiento, ¿sí? Entonces tenemos una fase de inicio que se caracteriza por la sintomatología que acompaña a la enfermedad de fondo o a la causante de la intoxicación, ¿sí? Luego tenemos la fase oligúrica. ¿Qué pasa en esta fase oligúrica? Que es la característica de la necrosis tubular aguda. El estímulo lascivo produce necrosis tubular renal. Los túbulos renales son obstruidos por células necróticas que se descaman y posteriormente hay reducción secundaria del flujo sanguíneo glomerular y constricción arteriolar. Disminuye el filtrado glomerular. Macroscópicamente los riñones están hinchados, edematosos.
el paciente desarrolla insuficiencia renal aguda y la clásica oliguria, que acompaña a esta variedad de insuficiencia renal aguda. Aquí, como les decía, son innecesarias, no solo necesarias, son importantes, y no solo importantes, sino necesarias, las medidas de sostén por la medicina para prevenir la hiperpotasemia y la sobrecarga de líquidos. Pasada la fase oligúrica, viene la fase de poliuria inicial para después ir a la fase de poliuria final. En la fase de poliuria inicial empieza el fenómeno regenerativo. El epitelio tubular renal es capaz de regenerarse, ¿ya? Y tiene una alta capacidad de regeneración. Entonces, viene la etapa de regeneración del epitelio tubular, que tiene una duración de entre 1 y 3 semanas. Concomitantemente, hay una eliminación del material muerto por células fagocíticas con la orina, ¿sí? A través de los cilindros que se eliminan por orina, también se eliminan células fagocíticas que han fagocitado este tejido muerto, este detritus celular. La poliuria resultante es resultante más bien de la apertura tubular. Una vez que las células fagocíticas han hecho su trabajo, hay una apertura tubular y hay un aumento del flujo sanguíneo glomerular. ¿Sí? Las células tubulares al principio son indiferenciadas, sin desarrollo de especializaciones necesarias para la reabsorción de electrolitos y agua. Se acordarán que estas células, las del túbulo proximal y también las del túbulo distal, tienen una serie de especialidades de superficie, como por ejemplo microvellosidades muy desarrolladas en el túbulo proximal, los canales de iones, las hendiduras laterobasales, en fin, ¿no? Las hendiduras laterobasales y la gran cantidad de mitocondrias que tienen para producir ATP necesario para esta enorme cantidad de líquido que tiene que ser reabsorbido y no eliminarse poliúricamente. Pero como están inmaduras, entonces la función de reabsorción, al estar indiferenciadas las células, es relativa. Por eso que sobreviene la fase de poliuria, luego de la fase de oliguria. Entonces, en esta fase es indispensable la reposición adecuada de líquidos y electrolitos para compensar las pérdidas urinarias excesivas por la poliuria, ¿sí? Y bueno, viene la fase final de poliuria y el posterior restablecimiento. Aquí las células ya están madurando, se diferencian, adquieren todos esos mecanismos de especialización de las superficies apicales, laterales y basales, y se restaura la función renal, ¿sí? Entonces, la clínica y la evolución de la necrosis tubular aguda van a tener un pronóstico variable dependiendo en parte de la causa, ¿no? Y en gran parte también, como decíamos, del manejo médico hidroelectrolítico, sobre todo. En general es bueno, excepto en los casos asociados a la necrosis tubular aguda por sepsis, ¿ya? La sepsis siempre produce una necrosis tubular aguda menos fácil de manejar. Muy bien. En los análisis de orina, esto es un poco más clínico, pero también tiene morfología. De todos modos, en los análisis de la orina, lo que vamos a ver en la insuficiencia renal aguda, en la necrosis tubular aguda, lo que vamos a ver justamente son cilindros de color marrón oscuro y células epiteliales descamadas. En la glomerulonefritis no es el tema, pero la característica de los cilindros de la glomerulopatía son cilindros eritrocitarios y proteicos por la salida de eritrocitos y proteína a través de la barrera de filtración glomerular y en los túbulos, ¿no? Y en la nefritis túbulo-intersticial aguda, los cilindros, porque está relacionado con infecciones, no se olviden, la primera diapositiva o la segunda, cilindros de leucocitos y eventualmente pus, piuria, ¿sí? Entonces hay leucocituria y piuria en las lesiones intersticiales que comprometen los túbulos y
producen una nefritis túbulo-intersticial aguda. Hay otras variedades de nefrosis que las vamos a mencionar sin entrar en detalles: la nefrosis vacuolar, la nefrosis glucógena, la nefrosis colémica, el riñón del mieloma, que esto es importante. El mieloma es el 15% de las lesiones linfoproliferativas, por lo tanto es lo más frecuente. El síndrome de Fanconi y los depósitos de uratos en los riñones, ¿no? Como en la gota y otro tipo de enfermedades postcristales. Bien, tenemos la nefrosis vacular, que hay clásicamente la degeneración vacular y el resultado, la hipopotasemia. O más bien, la hipopotasemia puede ser causante de esta nefrosis vacular. La nefrosis glucógena, en la diabetes, la enfermedad de von Kierke, hay glucógeno citoplasmático. En la nefrosis colémica, hay depósitos granulares amarillentos por colestasis, excreción anormal de aminoácidos. En el riñón del mieloma, inmunoglobulinas, la secreción anormal plasmocítica de proteínas M, proteínas ligeras, ¿no? Las proteínas de Bence-Jones. Esto también es válido para el linfoma linfoplasmocitario, ¿sí? Luego tenemos cilindros amorfos, redondeados, células gigantes derivadas del epitelio reactivo, reacción inflamatoria inespecífica en el intersticio. En el síndrome de Fanconi, insuficiencia renal de la reabsorción tubular con excreción excesiva de fosfatos, ¿sí? Aminoácidos y glucosa, pero sobre todo fosfatos. Hay el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos puede asociarse a esto. Acidosis y deshidratación intensa también. Los depósitos de uratos en los riñones, formación de uratos por la degradación excesiva de las nucleoproteínas por destrucción de eritrocitos, en los lactantes es importante, de leucocitos y eritrocitos en la leucemia de los adultos. ¿Sí? Aquí tenemos una nefropatía por uratos, vean cómo hay necrosis y hay acumulación de estos cristales que en el microscopio se ven como si fueran agujas. Un conjunto de agujas dispuestos más o menos paralelamente y rodeados por un proceso inflamatorio granulomatoso de tipo cuerpo extraño. Aquí tenemos el riñón, la nefropatía del mieloma, ¿sí? Vean ustedes esas proteínas, sobre todo pueden haber eritrocitos también. Y la nefropatía por uratos, ahí ven cristales de ácido úrico depositados en los túbulos renales. Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, las enfermedades del intersticio renal. Son aquellas que comienzan en el intersticio, pero también se propagan a los túbulos, llegando un momento a ser difícil su diferenciación. O sea, la enfermedad túbulo-intersticial, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades inicialmente intersticiales que posteriormente pueden convertirse en túbulo-intersticiales? La pielonefritis aguda, la pielonefritis crónica y la nefritis intersticial propiamente dicha, ¿sí? Factores que participan en la infección urinaria que provoque pielonefritis, ya sea aguda o crónica. Obstrucción es probablemente el principal factor. Cualquier causante de obstrucción de la vía urinaria puede condicionar estasis, reflujo e infección ascendente, ¿no? El reflujo vésico-ureteral, independientemente de la obstrucción o concomitantemente a la obstrucción. La introducción de instrumentos, ¿no? Las cistoscopias, las tomas de biopsia, etcétera, pueden eventualmente complicarse con esto. La edad y el sexo, la edad fértil y el sexo femenino, sobre todo. El embarazo, que también produce compresión y algún grado de obstrucción de la vía urinaria. La susceptibilidad de la médula renal a la infección, en algunos casos, la diabetes de tipo 2 principalmente, y cuadros obviamente de inmunosupresión o inmunodeficiencia. Empezaremos a hablar de la pielonefritis aguda, es el tipo más importante y frecuente de la inflamación intersticial y túbulo intersticial, ¿sí? ¿Cómo pueden acceder las bacterias, que son los principales agentes de la pielonefritis aguda, aunque no los únicos? Por una
contaminación ascendente a partir del tracto urinario inferior o por vía hematógena o linfática, ¿no? En el curso, por ejemplo, de una bacteriemia o una septicemia. Esto es menos habitual. Esto es lo habitual, ascendente a partir del tracto urinario inferior por cualquier causa que produzca estasis, sobre todo, ¿no? Obstrucciones variables en su grado. Embarazo, estasis urinaria producida por la litiasis, el prostatismo, la hiperplasia prostática benigna más que la maligna, el tumor maligno que invade la pelvis y que produce ganglios, por ejemplo, o masas tumorales que comprometen la vía urinaria, defectos estructurales del aparato del tracto urinario y el reflujo vésico-ureteral, ¿sí? Por alguna mala conexión. Muy bien. O por también alteraciones congénitas en la posición de los riñones, por ejemplo, que favorecen este reflujo, ¿no? Y claro, vía hematógena y linfática en la bacteriemia y en la septicemia, sobre todo en gente sexualmente activa. Ahora hay que tomar en cuenta que la sintomatología es muy evidente, muy conspicua en las bacteriemias y septicemias y por lo tanto en la nefritis tubulointersticial. Pero en los ancianos puede pasar inadvertido y lo único que se puede apreciar es un aumento de la temperatura ligero a veces incluso, ¿sí? Puede haber, sin embargo, un poquito mayor de pirexia con escalofríos e insuficiencia renal aguda, que no siempre se reconoce muy fácilmente en los ancianos. Muy bien. Seguimos hablando de la pielonefritis aguda. Lo clásico, clínicamente, fiebre, escalofríos, dolor de espalda, signos de infección del tracto urinario inferior, ¿sí? Como piuria, bacteriuria, signos de infección del tracto urinario inferior. Septicemia por gram negativos puede llegar no solo a producir pielonefritis aguda, sino un choque, una septicemia, un choque séptico. En diabéticos, la necrosis, no solo se puede producir una necrosis tubular aguda, sino incluso una necrosis de las papilas renales. Esto es lo clásico en los diabéticos, ¿ya? Cuando hay una pielonefritis, se asocia en los diabéticos con una necrosis de la papila renal. Macroscópicamente vamos a ver unos riñones en la aguda, tumefactos, ¿sí? Podemos ver abscesos, incluso visibles por fuera, en la cortical sobre todo. Estos, como en todos los abscesos, son medio blanco-amarillentos, a veces ligeramente verduzcos, generalmente esféricos, suelen ser menores a 2 milímetros y están rodeados por una zona hiperémica. Hay también la posibilidad de que hayan abscesos medulares convergentes hasta la papila renal. La mucosa de los cálices y del piel, de la pelvis, perdón, está hiperémica, cubierta por exudado fibrino purulento, ¿sí? Y esto puede determinar el desarrollo de un absceso perirrenal y pionefrosis, ¿sí? Microscópicamente, un riñón tumefacto infiltrado por neutrófilos polimorfonucleares, edema, tumefacción, cambios reparativos, regenerativos, infiltrados de neutrófilos. Puede haber destrucción de algunos túbulos. Y claro, en la orina lo que va a haber es piuria, bacteriuria. Con un cultivo es la mejor manera de visualizar el agente etiológico particular que está produciendo la pielonefritis. Sin embargo, la mayoría, alrededor del 85% de las pielonefritis agudas, son producidas por E. coli, enteropatógenas sobre todo, pero también pueden ser por otros gérmenes intestinales y eventualmente hongos. ¿Sí? Ahí están los abscesos que mencionábamos macroscópicamente, abscesos no muy grandes, pequeñitos, que no producen pérdida de arquitectura renal mayormente. Histológicamente se ven estas colecciones, estas placas de inflamación aguda en el intersticio, a veces metiéndose a los túbulos. Aquí también tenemos una lesión tubular,
Y aquí la lesión es principalmente intersticial en el cuadro de arriba, aquí la lesión es principalmente tubular. Por eso es que siempre, no siempre, pero casi siempre hablamos de nefritis tubulointersticial, que acompaña histológicamente a la pielonefritis aguda. A veces no son solo bacterias, sino pueden ser hongos, ¿no? Aquí tenemos un corte de un uréter o de la pelvis renal o de un cáliz mayor, porque ya hay un urotelio. Y aquí tenemos esta maraña de hongos. La pielonefritis crónica, que miren, es importante, causante de enfermedad renal crónica. 15% de los casos de enfermedad renal crónica se deben a pielonefritis crónica. ¿Sí? Y como consecuencia el desarrollo de hipertensión de origen renal, hipertensión arterial sistémica de origen renal, agravando la lesión vascular resultante. ¿A qué lesión renal vascular resultante se refiere? A la causada por la hipertensión, ¿no? Puede ser una arteriolosclerosis, por ejemplo. Bueno, esta pielonefritis crónica puede ser igual que la aguda, por reflujo, o puede ser obstructiva crónica, ¿sí? Entre las por reflujo, las causantes más frecuentes, el reflujo vésico-ureteral, episodios repetidos de inflamación, o sea, de pielonefritis aguda, y en causante de obstructiva crónica, episodios repetidos de infección por obstrucción del drenaje pielocalicial, por ejemplo, en las alteraciones anatómicas que hemos descrito en el primer capítulo de riñón, o por cálculos renales, más frecuentes, ¿no? Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver en la pielonefritis crónica? Vamos a ver zonas cicatriciales irregulares deprimidas. Esto es interesante, ¿sí? Son como retraídas estas cicatrices, que pueden tener un diámetro mayor que en la pielonefritis aguda los abscesos, de 0,5 a 2 centímetros, sobre los cálices distorsionados en forma de masa. Hay una cicatrización fibrosa de la papila renal, y en la micro, lo característico son las irregulares de fibrosis e infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿ya? Crónico, intersticial, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos dominando. Los túbulos pueden estar comprometidos en el curso de esta lesión y son atróficos o dilatados con material amorfo proteináceo, estos cilindros coloides que hacen que los túbulos renales se parezcan a los folículos tiroideos. Se llama también tiroidización de los túbulos renales, ¿no? Que es clásico de la pielonefritis crónica. La fibrosis periglomerular y la hialinización, hasta incluso la hialinización glomerular completa. El análisis de orina y las pruebas de función renal son clásicos. En el análisis de orina puede haber o no piuria, o puede ya no haber piuria, ¿sí? Y la función renal estará en relación al grado de compromiso tubular e intersticial. Y aquí tenemos, vean esas cicatrices deprimidas. En el perfil se puede ver clásicamente que son deprimidas las cicatrices, no tanto de frente, aunque sí se ve como un aspecto geográfico. Estas son las depresiones clásicas de las cicatrices que deja la pielonefritis crónica, con algún grado de pérdida de la relación córtico-medular, con fibrosis intersticial, como se ve aquí, estas áreas más blanco-grisáceas, y con dilatación pielocalicial, ¿no? Miren, la pelvis está francamente dilatada, congestiva, incluso con hemorragia, los cálices también. Y aquí está la tiroidización de la que les hablaba, y los parches de inflamación son crónicos, linfocitos, células plasmáticas, aquí se ve con mayor detalle, aquí se ven los parches, algunos glomérulos están francamente hialinizados, otros están solamente con fibrosis periglomerular, otros pueden estar normales, dependiendo de cuán grandes sean estos parches inflamatorios, y aquí se ve que hay linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, algunos aislados eosinófilos, en fin, todo el conglomerado, toda la constelación de células inflamatorias, comprometiendo el intersticio, pero también dellapa los túbulos. Hay una variedad de pielonefritis granulomatosa
crónica, de pielonefritis crónica, que es la pielonefritis xantogranulomatosa, ¿sí? Que se caracteriza por la presencia de una masa tumoral, hacen una verdadera masa tumoral que nos hace casi imposible el diagnóstico imagenológico, incluso miren ustedes, macroscópico, como si les muestro yo un carcinoma de células renales o un oncocítico, como en este caso, así medio marrón, juraríamos que es una neoplasia, pero no, es una pielonefritis xantogranulomatosa. Y si la vemos al microscopio, vemos que todo este nódulo tumoral inflamatorio está formado por macrófagos y fibroblastos. Y estos macrófagos son típicamente de amplio citoplasma espumoso. No sé si logran ver. ¿Sí? Esta es la clásica inflamación que se conoce como variedad xantogranulomatosa. ¿Sí? Hay unas nefritis intersticiales también producidas por fármacos y agentes tóxicos y no causadas por infecciones bacterianas piógenas. ¿Sí? Son secundarias a infecciones microbianas sistémicas no supuradas, el abuso de analgésicos y la famosa nefritis de los Balcanes. ¿Sí? Entre las no bacterianas piógenas tenemos la fiebre tifoidea, difteria, clostridios, la sífilis, la enfermedad de Weil. Los analgésicos que más frecuentemente dañan los túbulos y producen necrosis tubular aguda o necrosis incluso papilar, como en la diabetes, la aspirina y la fenacetina. Y peor aún, esta combinación de aspirina más fenacetina, que ya está proscrita. ¿Sí? Y la nefritis intersticial de los Balcanes, que es idiopática, no se sabe la causa, probablemente se deba a hongos, residuos minerales, factores alimentarios o incluso predisposición genética. Esta es una imagen de una pielonefritis crónica, pero que además tiene una necrosis papilar, necrosis de las papilas, como en los diabéticos hemos dicho, o como en algunos casos del abuso de analgésicos, aspirina y fenacetina, pueden producir no solo pielonefritis o nefritis intersticial, sino también necrosis papilar. ¿Sí? Las dos causas más frecuentes probablemente de necrosis de las papilas renales, que son la diabetes mellitus y el abuso de analgésicos. Seguimos hablando entonces ahora un poco más de teoría. Esta nefritis inducida por fármacos y agentes tóxicos probablemente esté mediada inmunológicamente por una reacción de hipersensibilidad adversa frente a diversos tipos de fármacos, ¿no? Que ocurre 2 a incluso 40 días después de la exposición y está mediado por un mecanismo inmunitario que consiste en la unión covalente de los fármacos a componentes del citoplasma e incluso de la matriz extracelular. Esta reacción covalente inmunológica está inducida por reacciones mediadas por inmunoglobulina E, hipersensibilidad de tipo 1 y por células T también. ¿Sí? Puede ser de tipo retardado, por ejemplo. El abuso de analgésicos, ASA, aspirina, fenacetina, paracetamol, es una bomba para los túbulos renales. Y esto es importante porque la verdad es que, como son de venta libre, los analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, ¿sí? Los AINES famosos, pueden provocar esto que estamos viendo, necrosis papilar, nefritis tubulointersticial, en fin, ¿no? Y clínicamente puede manifestarse por fiebre, eosinofilia, erupción cutánea, hematuria, proteinuria leve, piuria estéril. Ahí puede haber pus, pero abacteriana, ¿no? Azoemia e insuficiencia renal aguda. Bien. Entonces, todos estos factores predisponentes van a causar clínicamente en la nefritis intersticial poliuria, anemia, cefaleas gastrointestinales, infecciones gastrointestinales, diarrea sobre todo, necrosis tubular aguda y necrosis papilar, ¿no?
En la morfología, dependiendo de cuáles de estos casos están presentes, lo clásico es edema necrostubular aguda. Pueden haber infiltrados tubulointersticiales, parches de inflamación crónica formada por histocitos, eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas y eventualmente formando granulomas bien delimitados. Aquí tenemos una nefritis intersticial inducida por drogas, donde no solo hay células plasmáticas, linfocitos y macrófagos, sino también hay muchos eosinófilos. Si hay algo característico de las lesiones en piel, y ahora estamos viendo en los riñones por drogas, inducida por drogas, es la presencia significativa de eosinófilos. Tiene que ser relativamente significativa, ¿no? En este cuadro de gran aumento podemos ver no menos de 10 eosinófilos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 eosinófilos he contado, tal vez aquí haya otro más. Entonces, sí es inducida por drogas, ¿no? Eso nos ayuda un poco a definir la etiología de las nefritis, de las dermatitis. Y no tenemos que olvidarnos cuando hablamos de enfermedades tubulointersticiales de la tuberculosis renal, ¿sí? Que podríamos considerarla como una pielonefritis tuberculosa. Infección inicialmente renal, pero meses o años después progresa, se abre al sistema pielocalicial y libera bacilos en el tracto urinario inferior, causando además de la pielonefritis una uretritis, una cistitis, una prostatitis, una orquiepididimitis, que no sé por qué, pero tiene mucha predilección por este territorio, la tuberculosis, destrucción córtico-medular e insuficiencia renal crónica. Hay una variedad crónica, diríamos, de pielonefritis tuberculosa y hay una variedad más importante, rápidamente progresiva, de la tuberculosis miliar, que con la vacunación en los recién nacidos cada vez es menos frecuente, por suerte. Como les decía, es rápidamente progresiva, puede atacar el riñón, que además del riñón, múltiples órganos comprometidos. En la tuberculosis miliar, esa es la regla más bien, no solo está comprometido el riñón. El paciente puede morir antes de que los granulomas se desarrollen incluso y contengan gran cantidad de material gaseoso. Aquí tenemos justamente los granulomas clásicos de la tuberculosis, son granulomas bien puestos, bien organizados, de células epitelioides, con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, con sus núcleos múltiples en herradura, rodeados por fibroblastos y una camada de linfocitos. Este es el clásico granuloma tuberculoso, mejor si hay necrosis, ¿no? En los granulomas no muy grandes puede que no haya necrosis, pero en los granulomas grandes, vean ustedes, la zona central, típicamente con una necrosis que los histólogos llamamos granular acidófila, una necrosis granular acidófila, que es una mezcla de necrosis colicoactiva y coagulativa, ¿no? Y caseificante además. Bueno, aquí tenemos otra zona de necrosis, las células epitelioides rodeando esta zona de necrosis, formando los verdaderos granulomas, y aquí el manto de fibro linfocitario. Y con una tinción de Ziel-Nielsen podemos advertir la presencia del agente etiológico, ¿no? Es bien cuando podemos diagnosticar histológicamente esto. Los bacilitos de Koch que se tiñen que son ácido alcohol resistentes y se tiñen de color magenta, ese rojito especial, ¿sí? Son bacilos cortos. Aquí tenemos múltiples bacilos cortos. Muy bien, son las 20:42. Voy a presentarles ahora otro tema para que tengamos más tiempo el próximo lunes, que voy a hablar de glomerulopatías, ¿ya? Entonces tenemos las enfermedades de los vasos sanguíneos renales, ¿sí? Son enfermedades preglomerulares, puede ser por estenosis de la arteria renal. ¿Cuáles son en realidad las enfermedades de los vasos sanguíneos renales? Pueden ser de origen preglomerular,
estenosis de la arteria renal, hipertensión arterial benigna y acelerada, infartos renales, la famosa coagulación intravascular diseminada y las vasculitis asociadas generalmente a ANCAS, ¿no? Entonces, enfermedades preglomerulares tenemos las vasculopatías lentamente progresivas, que se caracterizan por una destrucción paulatina de las nefronas, con un fallo isquémico del fichón glomerular, atrofia tubular isquémica, enfermedad renal crónica y riñón terminal, ¿sí? Las vasculopatías rápidamente progresivas que cursan secundarias a la insuficiencia, que van a determinar insuficiencia cardíaca, disminución del fichón glomerular y desarrollo de necrosis hipóxica del epitelio tubular. La estenosis de la arteria renal, como primer cuadro interesante, produce isquemia renal, disminuye la sangre que ingresa a los riñones, ¿no? Y puede producir hipertensión de origen renal secundaria. De hecho, una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, de hipertensión arterial me refiero, es la insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos la aterosclerosis renal proximal y o de sus ramas principales que causan estenosis y pueden provocar, obviamente, disminución del flujo renal. Estenosis de la arteria renal e isquemia crónica y disfunción de todas las nefronas y riñón terminal atrófico. El riñón no afectado sufre hipertrofia compensadora. Hay una entidad que se llama displasia fibromuscular arterial que también puede provocar estenosis. 2 a 5% de los casos de hipertensión renal suponen una secuencia de actividad anormal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La causa reconocible es una causa reconocible de hipertensión susceptible de corrección quirúrgica, la estenosis de la arteria renal. Entonces, esta causa supone el 2 a 5% de los casos de hipertensión renal. Nefrosclerosis benigna, ¿sí? Va a provocar lesiones renales asociadas con la esclerosis de las arteriolas renales y de las arterias de pequeño calibre, que se caracterizan por un engrosamiento de la pared de los vasos renales, con hialinización de esa pared, con estrechamiento de su luz y disminución permanente del flujo vascular sanguíneo. Está directamente relacionada con la hipertensión arterial de larga evolución, ¿sí? Estamos hablando de nefrosclerosis benigna. Y esta nefrosclerosis se refiere a los vasos de los riñones, ¿ya? Es más frecuente en la raza negra, en pacientes obviamente hipertensos y en diabéticos, sobre todo diabetes de tipo 2. Va a producir morfológicamente una atrofia isquémica difusa de las nefronas, cicatrización simétrica y difusa, evolución lenta, riñones pequeños, pálidos y de superficie granular. Así terminan los riñones. Con el tiempo, enfermedad renal crónica. Aquí está. Este es una glomerulonefritis con arteriolosclerosis hialina y con nódulos hialinizantes nodulares. Probablemente sea también una glomerulonefritis secundaria a la diabetes mellitus, la enfermedad de Kim-Steele-Wilson. Y aquí tenemos el riñón disminuido en tamaño, pueden haber quistes renales como vimos en la anterior vez, y tienen esa superficie granular típica, ¿sí? Pero también hay nefrosclerosis maligna, así como hay benigna, hay maligna, y esta se asocia a una fase acelerada de la hipertensión, aunque también puede surgir en normotensos, generalmente surge sobrevenida en hipertensión esencial benigna preexistente, la maligna, ¿no? A una hipertensión esencial benigna preexistente, una enfermedad renal crónica, tenemos las glomerulonefritis, las nefropatías por reflujo o incluso las enfermedades de la colágena como la esclerodermia. 5% de los pacientes hipertensos pueden tener este tipo de nefrosclerosis maligna, cursan con una hipertensión acelerada, trombosis intravascular y arteritis, que produce isquemia renal con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de otros sistemas que producen mayor vasoconstricción. ¿Sí? La necrosis, ¿qué es lo que vamos a ver en la histología? Necrosis fibrinoide de las paredes vasculares, una arteriopatía, en realidad una arteriolopatía hiperplástica
que se ve como capas de piel de cebolla, las catáfilas de cebolla, una glomerulitis esclerosante y una microangiopatía trombótica glomerular que nos llevan a la enfermedad renal crónica progresiva que cursa clínicamente con uremia. Aquí tenemos la arteriolosclerosis maligna. Aquí se ven las catáfilas de cebolla. Vean, esta es una arteria, aunque no lo crean. Y su pared está proliferando con las células musculares y mioíntimas y todas estas células que se disponen en este sentido, remedando las catáfilas de la cebolla al corte, ¿sí? Además hay depósitos, congestión vascular, puede haber incluso depósito de amiloide, y aquí parece que hay un glomérulo hialinizado, totalmente hialinizado. Y aquí tenemos otro vasito, varios vasos congestivos, pero este del medio, en el seno de un intersticio inflamado, edematoso, este vaso, aunque ustedes no lo crean, esta es una pared del vaso y esta es la luz. Y esta pared está con la famosa necrosis fibrinoide, ¿sí? Luego tenemos la microangiopatía trombótica. El síndrome hemolítico urémico puede ser clásico, infantil, del adulto, familiar, idiopático, que se asocia a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sí? Muy bien. El clásico se asocia a infecciones por E. coli, productor de verocistotoxina. La del adulto asociada a infecciones con presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, como también el uso de anticonceptivos, complicaciones del embarazo, fármacos, radioterapia, esclerodermia, la variedad familiar y esta que se asocia a la púrpura trombocitopénica trombótica, con trombocitopenia significativa, ¿no? Y alteraciones de la coagulación, obviamente. La anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, la insuficiencia renal y las manifestaciones de coagulación intravascular son las consecuencias de estas causas. Hay lesión endotelial y agregación intravascular de plaquetas. Las microangiopatías trombóticas tienen como consecuencia necrosis cortical renal focal, engrosamiento de la pared capilar glomerular, con depósito de fibrina y tumefacción endotelial. Hay inflamación del mesangio y destrucción incluso, mesangiolisis, alteraciones de las arterias pequeñitas, arteriolares, necrosis fibrinoide, hiperplasia de la íntima y favorece la formación de trombos. Los infartos renales, aunque no son muy frecuentes, pueden sobrevenir a la presencia de émbolos provenientes del corazón, trombosis mural, endocarditis vegetante, aneurisma aórtica. Cuando ese tromboémbolo que viene del corazón esté infectado, puede producir secundario a una endocarditis bacteriana, puede producir un infarto renal infectado, ¿no? Y el aneurisma aórtico también puede desprender émbolos. Los infartos anémicos son de tipo anémico, los infartos no son congestivos, hemorrágicos, únicos o múltiples, áreas irregulares y triangulares de base cortical y vértice medular y color blanquecino, ¿sí? Clínicamente, dolor espontáneo a la palpación, costovertebral típica y hematuria. Aquí tenemos una zona de infarto isquémico y aquí su histología. Vean, aquí se ve el parénquima renal como si fuera sombra nada más, como la canción, sombras nada más, ¿sí? Y aquí se ve mejor conservar el tejido, pero también hay un poco de inflamación. Y por último, la coagulación intravascular diseminada, que acompaña múltiples cuadros sépticos sobre todo, ¿no? Infecciosos o no infecciosos. Estados de hipercoagulación sanguínea también, etcétera, etcétera. Y las vasculitis. Las vasculitis, las más importantes son las vasculitis de pequeños vasos, donde están la púrpura de Henoch-Schönlein, la crioglobulinemia, después tenemos la vasculitis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que es el síndrome de Goodpasteur, las vasculitis asociadas a la producción de ANCAS, tenemos la granulomatosis de Wegener, la poliangitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss, que se cursa con todas estas con nefritis, y en el Churg-Strauss lo característico, los eosinófilos. También puede haber compromiso de los vasos de talla mediana en la poliarteritis nodosa y en la enfermedad de Kawasaki, y de los vasos grandes, esto no en los riñones,
aunque podrían provocar en los vasos grandes de los riñones una hipertensión renovascular, ¿no? En la arteria renal principal, la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, que no es muy frecuente que se produzca en las arterias renales principales. Muy bien, y con eso hemos terminado antes de las 9. Bien. Ok, entonces el próximo lunes espero poderles dar la patología más importante, no sé si más importante, pero la más compleja de los riñones, las glomerulopatías, ¿ya? Nos vemos el lunes a las 8. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Un gusto.